Hey, saludos mi gente. El profe cervecero otra vez de este lado. Feliz y contento de esta nueva oportunidad que el Señor me ofrece en un estudio nuevo para hacer un contenido de calidad para todos ustedes los cerveceros y a todos los que les gustan, pues lo que llamamos la cultura cervecera. El día de hoy, pues vamos a comenzar con el podcast sobre el profe cervecero TV Show. El TV Show es más que un adorno, pero es por las actividades que vamos a hacer en exterior. Y le doy gracias de una manera muy especial a la Milla Cervecero, a la Milla Cervecera. Tengo que mencionar a Cervecería Estrella, que más adelante pues nos van a acompañar en este espacio que será semanal. Y nada, mi gente, pues estamos aquí prestos y dispuestos a darle el mejor contenido y ofrecerle lo mejor de los lugares, de la cerveza. Haremos catas, haremos historias, vamos a dar a conocer el mercado de la cerveza con personas. Tenemos en pauta incluso al maestro cervecero más importante y más exitoso de República Dominicana. Me refiero al maestro Felipe Felipe, que está en pauta para la próxima semana. Y el día de hoy yo creo que es un manjar. Me adelanto en este momento de hablar sobre la milla cervecera, sobre el Clavo Pu, que más adelante nos van a acompañar, la misma cervecería dominicana. Me adelanto porque el tiempo que viene, el espacio que viene y el invitado que viene es grande liga y es 1A. Nos vemos en breve. Feliz como siempre de compartir con ustedes. El día de hoy, sin mucho preámbulo y cosas, pues tenemos un invitado muy especial y sé que todos vamos a aprender en demasía el día. Así es que el profesor Iván Gastón, en este humilde espacio. Bueno, un gran placer estar con usted y bueno, que los jóvenes que le siguen o todo el público que le sigue podamos, bueno, hacer lo que siempre intentamos hacer, que es compartir lo que como estudiante que soy, eh, estudio y que siento que es un compromiso compartirlo con las demás personas que tenemos la oportunidad de compartir la existencia. Profesor, usted sabe que yo revisando el currículum dominicano, especialmente el de cuarto de secundaria y quinto, digamos, la historia que se nos plantea ahí, o sea, que está, no tiene que ver casi nada con lo que es la dominicana. Pero yo quiero comenzar con una pregunta muy puntual y al final quizás salirme un poco porque necesito una información suya de geopolítica. Sí, sí. De geopolítica. Comenzaremos básicamente por lo último y luego desarrollamos. Desde su punto de vista, Colón es tan malvado, digamos, es la persona. No, Colón hay que contextualizarlo. No se puede evaluar a una persona del siglo XVI con la mentalidad del siglo XXI. Hay que verlo en su contexto. Cristóbal Colón es profesor, la figura que permite la conexión del mundo europeo con un continente que no tenía vínculos con el mundo europeo. Si lo miramos desde el punto de vista del marinero, de la náutica, usted dice, sin informaciones, insistir en un proyecto como ese, es decir, informaciones de que hay huracanes, con informaciones como, hey, hay una zona donde hay pocas corrientes marinas, como es el Mar de los Sargazos. Pero profesor, el Mar de los Sargazos tiene 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Wow. En un barco que no tenía motor, sino velas, en un viaje que se tomaba 3 semanas, donde las informaciones de aquella época no estaba claro todo lo que nosotros hoy conocemos. Porque, ok, muchos dicen, bueno, ya en la antigüedad se hablaba de que la Tierra era redonda, pero no es lo mismo hablar a comprobar. Así es. Entonces, Colón fue mal administrador, malísimo. Tuvieron que enviar a Francisco de Bobadilla. Hasta preso salió él de aquí con Bartolomé.
y llegó allá a España y luego fue que lo liberaron y como ya tenía experiencia, le dieron un par de viajes más porque, bueno, había que aprovechar que Colón desde niño estuvo en el mundo de la marinería. Entonces, quien permite un cambio de época, es más, la equivocación de Colón ha sido una de las equivocaciones más grandes de toda la historia de la humanidad, porque él se equivocó, él siempre pensó que estaba en las Indias, Así es. y eso permitió que luego se dieran cuenta que estábamos en un nuevo continente. Así que hay que evaluarlo en el contexto de la época donde él vivió. Bueno, dentro de las 7 herramientas que se dicen de un historiador, situarse prácticamente en el contexto, como usted dice. Pero, profesor, vamos a hablar un poco sobre cómo se da, o sea, cómo se organiza el viaje y cómo llegan aquí. Bueno, lo primero es que Colón había planteado el viaje al rey de Portugal. Porque Colón vivió en Portugal. De hecho, el primer virrey de América que gobernaba aquí desde lo que es el Alcázar de Colón, que es el primer palacio de América, Diego Colón, es hijo de Felipa Moniz de Perestrelo, portuguesa, de Puerto Santo. Entonces, luego Colón, como ella era de la nobleza portuguesa, consigue vincularse allá. Pero le dicen que no. Pero también cuando Colón va a España, nadie cree en el proyecto. Colón se había reunido con la reina Isabel, también con el rey Fernando. Y los sabios de Salamanca decían, esos números no son los correctos. Pero Colón seguía insistiendo. E insistió tanto que su hermano Bartolomé fue a Inglaterra para buscar también financiamiento. Siguió insistiendo tanto que consiguió que Luis de Santangel le financiara parte del proyecto. Porque la gente dice que la reina Isabel vendió sus joyas. Eso no es cierto, eso es mentira. La reina Isabel Precisamente. lo que hizo fue dar la orden de que personas que tenían algunos inconvenientes con la justicia por lo que siempre ha habido problemas, que es el contrabando. Entre ellos, ahí estaba Juan de la Cosa, que era el dueño del barco llamado La Gallega, que luego se le puso por nombre la Santa María y que al momento de naufragar con los restos de esa nao se construye el Fuerte de la Navidad, que queda a cargo de Diego de Arana. eh, Tenía problemas y dijeron, no, usted tiene que irse. Entonces los hermanos Martín, Vicente Llanes, Pinzón, pero también hay que hablar de los niños que eran marineros y todos ellos, la reina da la orden, pero ella no pone de su dinero. Quien sí busca dinero, e incluso dinero prestado, es el propio Colón. Entonces, se dice que Colón ya tenía información. Ubíquense en aquel tiempo. Salir de Puerto de Palos de Moguer el día 3 de agosto de 1492. De ahí llegar a una isla frente a las costas del África que se llama el archipiélago canario. Son varias islas, pero él específicamente va a la isla de La Gomera, porque desde ahí hay unos vientos que son los que traen el polvo del Sahara, pero también trae la corriente de aire que trae los huracanes, que son los vientos alisios. Entonces, por popa, el barco, proa es la parte delante, popa es la parte de atrás. Sí. Por popa, el barco iba empujado por el viento. Y desde allí parece que ya él tenía esa información, pero no solo esa información. Hay un motín el día 8 de octubre, casi definitivo. Es decir, los marineros se amotinan porque dice, oye, tenemos ya semanas navegando, no llegamos, se va a acabar la comida, no hay agua. Recordemos que en aquella época no había forma de refrigerar la comida. No. El agua se dañaba en los túneles de agua. Entonces, Martín Alonso Pinzón es quien aplaca, pero dicen algunos historiadores que la única forma de poder aplacar esto
era Colón sincerándose y diciéndole que él tenía ya informaciones claras de que estaban cerca, porque la había recibido anteriormente, porque el padre de su esposa guardaba informaciones y mapas, porque él había hecho más investigaciones. Pero efectivamente, llegó a tierra, llegó a Guananí, lo que se conoce como San Salvador, lo que es las Bahamas. Pero un dato importante, Colón supo cómo regresar, porque había una corriente de agua, que es la corriente del Golfo, que permitía el regreso. Hey, si él tenía esa información, fue porque diligenció la obtención de esa información. Y si no la tenía, fue un gran marinero. Sí. Porque en aquella época, hacer ese recorrido, eso tiene un mérito. Y así fue el primer viaje. En el segundo ya, Colón llega con 1.500 personas. Cuando llega, que encuentra el fuerte de la Navidad destruido, que le dice Guacanagarix que él se había llevado a 2 hijos de Guacanagarix, se los llevó, y uno quedó siendo paje. ¿Cómo se llamaban? Hay uno que le pusieron por nombre Fernando, y hay otro que le pusieron Juan, y ambos, uno se murió porque había un problema. Los europeos venían de la peste negra, peste bubónica, les había dado gripe, porque los europeos tenían vacas, las enfermedades que transmitían la vaca, como la tuberculosis, por ejemplo, que eso viene de las vacas. Algunas enfermedades vienen del intercambio con esos animales. En América no había vacas, no hubo peste, es decir, que esa gente tenía anticuerpos. Y cuando llegaron allá, las gripes eliminaron, como eliminaron aquí, como eliminó la viruela, que la viruela acabó. Entonces, hubo uno que quedó vivo, aparte de un indio que se llama Diego Colón, que hizo un guaiteado con Colón. A ese indio Colón, a ese taíno, Colón lo encuentra en el camino, en la isla de Dominica, que lo tienen listo en un palo, en una barbacoa que lo van a asar, porque los caribes se comían a los taínos. Entonces, como Colón lo salva, él se hace amigo de Colón, y Colón después lo tiene como si fuese casi hijo de él. De hecho, se encuentra una acta de nacimiento del hijo de él, de aquí de Santo Domingo, del año 1508. Colón murió en 1505 en Valladolid. Pero esos indígenas llegan allá, pero no lo ponen en algo bajito, no, no. El hijo de Guacanagarix es con el heredero, el príncipe de Asturias. Entonces Colón llega aquí, Guacanagarix, que la gente esté equivocada, aquí habían 5 cacicazgos, Marién, Maguá, Maguán, Higüey y Jaragua. Él estaba en el cacicazgo de Marién, pero habían caribes que eran enemigos de él. Porque aquí no era que se llevaran bien. Por ejemplo, el cacicazgo de Maguana, ¿quién era el jefe? Caonabo. Caonabo y Guacanagarix eran enemigos. Entonces, si llegó Colón, yo me hago amigo de Colón. Y la gente dice, no, que el complejo de Guacanagarix. No, no, Guacanagarix lo que estaba haciendo era inteligente. Digo, no, pero estos tienen armas, esto se ve que son poderosos, yo me alío a ellos. Entonces, Guacanagarix le dice que Caonabo había matado a los españoles que habían quedado. Entonces, en vez de construir frente a lo que es hoy Cabo Haitiano, que es donde estaba el Fuerte de la Navidad, crean la primera villa europea con europeos traídos desde Europa, de todo tipo, es decir, desde campesinos, zapateros, todo lo que se necesitaba, hasta sacerdotes, porque en el primer viaje no habían sacerdotes. Y ahí vino Bernardo Boyle, que es el que da la primera misa a donde está hoy, El padre Boyle, sí. donde está hoy la Isabela. Isabela. Pero ahí vino también el primer español que aprende a hablar un idioma taíno, pero que también estudió toda la cultura de los taínos, viajando a los distintos cacicazgos, y se convierte en el primer etnólogo de América y europeo, que se llamó Fray Ramón Pané. Entonces, con esa llegada también llegan ovejas, vacas, chivos, una gramínea que viene de Papúa Nueva Guinea, que se llama caña de azúcar. También trajeron uva, trajeron
melones. De hecho, se dice que cuando Colón se va a Jánico, que es donde se construye la primera fortaleza de América, Colón allí, al regreso, porque hay que pensar en aquellos tiempos con ríos, con montañas, sin carretera, buscar oro en Jánico, el viaje era como 2 meses. Cuando Colón regresa, los melones ya habían crecido. Entonces, se trajo trigo, se trajo alfalfa, son algunos de los productos que se trajeron de Europa para producir. Pero evidentemente, este primer viaje es el viaje que inicia otro elemento adicional al de la agricultura y de la primera instalación de europeos aquí, que es la evangelización. O sea, que no fue todo malo como se No, lo plantea. que pasa es que nosotros estamos equivocados. La dinámica de la historia de la humanidad es que quienes vienen aquí son los españoles, pero los españoles llegaron los romanos. Y los romanos, ya ustedes imaginarán lo que le hicieron a los españoles, ¿verdad? Y los Pero moros, luego, en el tiempo de los moros, ¿cómo no, se llama? después llegan los moros. Entonces los moros dominan a los españoles o los musulmanes por 730 años, que se dice rápido, pero eso es mucho tiempo, porque que vinieran los españoles tiene en la actualidad hace 500 años y pico, pero los árabes o los musulmanes dominaron en España por 730 años. O sea, que no era flores que iban a traer. No, es que siempre un grupo domina al otro. Los godos dominaron en España. Sí. Entonces, la debilidad de los godos y el apoyo de los íberos romanos y de los lusitanos, del lado de lo que es Lusitania, que es la parte de Portugal, es decir, la península ibérica, porque en esa zona siempre portugueses y españoles se confunden un poco. Sí. Los celtas, que son la parte de los gallegos allá arriba, estaban en contra de los godos, que le cobraban impuestos, y decidieron que mejor entraran los musulmanes en ese momento. Es decir, que la historia de la humanidad es que un grupo domina y después llega otro y domina, porque ¿qué sucede? Como los judíos, por ejemplo. Bueno, que la historia de la humanidad nos demuestra esa realidad, nos guste o no. Si aquí no llegaban los españoles, iban a llegar los portugueses. Y si no llegaban los portugueses, llegaban los franceses. Porque Europa estaba viviendo un momento que se llama el Renacimiento. Y el Renacimiento dio un cambio en la concepción de un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico. Y ya Portugal había iniciado en la escuela de Sagres, 1453, en Oporto, Portugal, una escuela de marinería, porque ellos cuando se comían la carne era un cadáver que se comían. ¿Por qué? Porque ya en el 1453 los turcos con Mehmed II habían cerrado Constantinopla y a partir de ahí se comenzó a llamar Bizancio. Y cerraron el paso terrestre que permitía el contacto con el Asia, que era de donde venían las especias. Entonces se necesitaba especias para poder comer carne. Se necesitaba comercio y el comercio había sido cerrado. Entonces, ¿qué iba a suceder? Bueno, que Portugal llegó a India, Portugal llegó a China. Entonces Vasco de Gama había dado la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Y entonces España, cuando se toma Granada ya, que saca a los moros en el 1492, ahí es que hacen las capitulaciones de la Santa Fe. Y le dicen, Colón, ya nos hemos reunido contigo varias veces. Como ya no tenemos guerra, ahora sí podemos darte la ayuda. Pero esa es la historia de la humanidad. Si no venía uno, venía el otro. Y yo se lo digo a la gente, que ¿por qué no vinieron los franceses aquí? Bueno, miren al lado cómo dejaron los franceses a Haití. Vamos a ser honestos. Hablamos en contra de los españoles, pero la mayoría, ¿cuáles son nuestros apellidos? Tenemos mestizaje. Pero aparte de eso, un dato que no queremos reconocer. En el año 1501, la reina Isabel pone en su testamento que hay que cuidar a los indígenas, igual que si fuesen sus súbditos como los de Castilla. E incluso llama la atención a Colón, porque se dio cuenta que había vendido a algunos taínos como esclavos. ¿Qué rey
de Europa pone en su testamento: le pido encarecidamente a mi sucesora, la reina Juana, la que le dicen Juana la loca, Sí. que cuide de mis siervos, que cuide de mis súbditos, perdón, no siervos, sino de mis súbditos, de las Indias. Pero usted sabe qué viene de ahí, que los españoles se casan con las indias, y de ahí viene el mestizaje, y de ese mestizaje venimos nosotros. Y un paréntesis, en ese mismo punto, ¿nos podría decir entonces el sincretismo en términos cultural y religioso? ¿Qué es? Bueno, lo que pasa es que esa iglesia católica, porque es Isabel la católica, permite que llegue una religión. Y esa religión, que es la católica cristiana, al mismo tiempo, luego, cuando los indígenas se van disminuyendo, sobre todo por las enfermedades, no es que no se mataran indios, de hecho hubo muertes, pero a los españoles no les convenía eliminar a los indios, porque ellos vinieron a hacer riquezas. ¿Y quién te podía ayudar a sacar el oro? ¿Quién De hecho, trabaja? el español no trabajaba, el español no podía trabajar, eso era difícil, que lo aceptaran, porque un español noble no trabajaba. Incluso una queja que le da un conquistador español que llega a Argentina, que es una tierra sumamente fértil, la de las Pampas, es que le dice a Felipe II: y ha sido tan desdichada la presencia nuestra aquí, que hemos tenido que trabajar con nuestras propias manos. Es decir, el noble no le gustaba trabajar, entonces les interesaba que los indígenas estuvieran vivos. Entonces, ese sincretismo es que luego, como van eliminándose, repito, es cierto, hubo matanzas, porque aunque la reina quisiera, es como se decía en la antigüedad, se acepta pero no se acata. Además, ¿Ella por allá? no había internet. ¿Ella por allá? No había internet. En lo que una noticia llegaba de allá a aquí, No. era en un barco. Pero se trajeron negros africanos, que es el comercio de la esclavitud, quien lo comienza por color, porque la esclavitud siempre existió en toda la historia de la humanidad, pero nunca que una persona fuese esclavizada por su color. Eso lo hacen los portugueses. Ok. Entonces los portugueses, que son los que comienzan la esclavitud, España permite luego que vengan negros para que sustituyan a los indígenas. Entonces, como en toda la teogonía yoruba, es decir, el panteón de dioses, bueno, lo que sucede es que hoy la humanidad tiene algo, aunque sea, que se llama derechos humanos. En aquellos tiempos los europeos, recordemos, eran sumamente creativos entre eliminarse unos a otros. Guerra de los 100 años, que duró 103. Guerra de los 30 años, que fue la que permitió la paz de Westfalia en 1648, que es la que permite los estados laicos. Pero veamos la historia de los europeos, de cómo vivían matándose unos a otros. Hasta recientemente, en la Segunda Guerra Mundial, siendo unos protestantes, otros católicos o católicos, como Francisco I de Francia, que peleaba o tenía problemas, que ya lo había secuestrado Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que buscó como socio nada más y nada menos que al sultán turco. O veamos, por ejemplo, la Guerra de Crimea en 1861, donde los ingleses apoyan a los turcos para debilitar a Rusia. Es decir, la historia de la humanidad, más allá de las propias religiones, es una historia de luchas por el poder y los intereses. Y por eso es que hay que colocarlo en que la humanidad, quiera o no, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, solamente en lo que se llamó la Santa Alianza, con el derrocamiento de Napoleón en Waterloo, en el Congreso de Viena, con un gran diplomático que fue Metternich en 1815,
tiene un periodo de paz de los mayores que ha tenido la humanidad. Esos 2 periodos de paz, desde 1815 hasta la paz armada, que fue a finales del siglo XIX, pero luego Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se eliminaron problemas de hambruna, adelantos en la medicina, pero por primera vez millones y millones de gente que eran pobres salen de la pobreza, no de países ricos, no de Europa, no de Estados Unidos, y lo vemos hoy, de Indonesia, de Vietnam, de China, de la India. Bangladesh. Bangladesh le va a aportar al Producto Interno Bruto del mundo un 1.5%, lo mismo que le va a aportar Inglaterra. Entonces, wow. Es ver el mundo en esa dinámica que se da. Y uno dice, no, ahora a pesar de todo, hay menos guerras. Y uno dice, pero las Naciones Unidas no sirve, porque mire lo que está pasando en Gaza. Y usted, pero si no estuvieran ahí fuese peor. A pesar de todo, la humanidad, que por naturaleza los seres humanos tienden a ser violentos, la violencia, hay un mayor monopolio en la actualidad. Y a pesar de que el 1% de los más ricos maneja el 60% de la riqueza del planeta, no quieran ustedes leer las cartas de un diplomático español a principios del siglo XX, cuando fue como diplomático a Rusia, a sus amigos y a su mamá, de que en Rusia un señor ruso le pedía a un siervo algo y el siervo no se lo daba y mandaba una carta a la policía y la policía iba y le daba una pela. O un señor feudal decidía vender a una persona por comprarse 2 perros galgos. ¿Y cuándo termina la servidumbre en Rusia? Con la Revolución Rusa de 1916. Porque en Rusia los propios blancos, que eso la gente lo desconoce, en Rusia existían siervos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1916. Usted tenía derecho, usted podía vender. De hecho, Lev Tolstoy o León Tolstoy, el que escribió Guerra y Paz, era un noble que tenía, y era un señor feudal, pero él tenía sistema de enseñanzas para sus siervos, era un hombre muy humanitario y trató de cambiar un poco la forma en la cual se trataba al propio ruso. Pero no era peligroso, no era violento, no castigaba. No. Tolstoy fue un hombre incluso que se carteaba con Gandhi. Okay. Es decir, Tolstoy es un hombre que realmente dio un giro. Era casi un santo, visto casi como un santo. Pero esa es la historia de la humanidad. Es decir, que eran de blancos que tenían personas como siervos. Señores, pero fíjense solamente cómo viven en la India. En la India ahora hay problemas por temas religiosos con los cristianos y con los musulmanes, que los musulmanes acusan de que en la India los persiguen. Pero una religión como la budista, en Myanmar, que se llama Myanmar hoy, antes antigua Birmania, los budistas persiguen de manera tal a los rohingyas que hay 300,000 rohingyas refugiados en Bangladesh. Estaban matando a los rohingyas. Eso no sale en los medios, pero fíjense cómo en Sudán hay una guerra dentro de los propios sudaneses. Fíjense cómo en Etiopía, en la región de Tigray, hay una guerra entre la gente de Addis Abeba con los de la zona del Tigray. Pero ahora mismo. Ahora mismo. Pero fíjense cómo en Yemen hay una división entre Hutus y Tutsis. Perdón, entre los yemeníes, que son Hutus, que son los hutíes, en contra de los sunitas. Okay. Entonces, esos hutíes que están financiados por Irán, que son chiitas, están prohibiendo o incluso bombardeando barcos o queriendo tomar barcos
porque entienden que por ahí está pasando armamentos que van a ir a Israel, pero quien lo apoya es Irán. Y ahí tenía más de 15 años en guerra con Arabia Saudita, que estaba apoyando a los que son sunitas. Esa es la historia de la humanidad. En Afganistán, ¿cuántos años no tenían peleando entre ellos? Los talibanes en contra de los otros grupos. Esa es la historia de la humanidad. En China tienen problemas con la gente uigur, que son de la zona de Xinjiang. Los de Corea del Norte tienen con los de Corea del Sur una tensión permanente. Entonces, oiga, pero vamos más allá. El crimen organizado ha generado una situación a nivel mundial con el negocio de las drogas, que usted tiene en Ecuador una situación increíble y es con gente que son del propio Ecuador. O, por ejemplo, en el caso de México, que los carteles, ¿qué hacen los carteles? Pero no nos quedemos en América Latina. En Italia hay fallos judiciales y muchos para quitarle la alcaldía a alcaldes que lo puso la mafia y a regidores, porque la mafia maneja tanto dinero que le permite incidir en que se elijan políticos. Y uno piensa que es solamente en América Latina que los narcotraficantes determinan quién va a ser presidente. Y uno dice, pero que hay un diputado que es un narcotraficante, que lo descubrieron allá en Colombia. No, no, no. El presidente de Honduras, Orlando Hernández, hoy está preso en Nueva York. Y su hermano, que era diputado. Entonces, oigan, el crimen organizado está provocando, porque no hay algo que provoque más violencia y crimen en una sociedad que las drogas. Las drogas, eso genera muchísima violencia. Profesor, pero perdón, y esa droga que genera esa violencia es a lo interno de nuestras sociedades, ni siquiera viene de fuera. Somos nosotros mismos que nos estamos eliminando. Sí mismo, ¿eh? Entonces, lo que hay que ver es que la humanidad, se dice incluso que la guerra es la partera de la historia. Lamentablemente, ese instinto violento, nosotros tenemos que manejarlo, porque la violencia se utiliza solamente cuando usted pierde el sentido del respeto a su propia creación o a su propia existencia. ¿Por qué? Porque no hay mejor espejo de usted que el otro. Y el respeto también por lo demás, ¿eh? Por eso, si usted está vivo, respete la creación del otro. Así mismo, ¿eh? Que es lo mismo que el otro entonces tendrá hacia usted. Por eso hay una frase lapidaria que dice, quien a hierro mata, a hierro muere. A hierro muere. Antes de usted irse, profesor, yo sé que tiene que irse. Son tantos temas y yo quisiera que usted durara aquí conmigo 5 horas, pero hay 2 cosas que necesito que, aunque sea breve, que me digan. Uno es para que me saque de duda, que es sobre el 2014, con el tema de Rusia y con su vecino, si fue real que Rusia quiso evitar todo esto, qué pasó con Donay, algo así breve. Con el Donetsk. Miren, había ya una guerra en territorio del Donetsk y Lugansk. Okay. Que, vamos a estar claros, la mayoría de esa gente son rusos. Exactamente. Bueno, es evidente que según todo lo que se ha descubierto, se sabía que desde que le dieron el golpe de Estado a Viktor Yanukovych, que era la persona que apoyaba el Kremlin, iba a haber inconvenientes. De que la guerra en Ucrania es una guerra que muchos la califican de una guerra que pudo haber sido evitada. De hecho, gente como Kissinger, gente como Mearsheimer, que son grandes teóricos de los temas internacionales, recomendaron que era mejor no llevar a cabo esa guerra. Y usted dirá, bueno, pero Ucrania es un país independiente. Sí, es independiente, pero todos los países grandes, cuando tienen un país pequeño cerca, o un país que ellos entienden que debe estar sobre su esfera de influencia, geopolíticamente se imponen. Es decir, nadie que esté cerca de un imperio deja de sufrir de una enfermedad en geopolítica que se llama
geografía. Entonces, ¿qué es hoy Ucrania? Bueno, un país que ha perdido 2 generaciones, ha sido una carnicería, es un país que económicamente está destruido, Pero pero Rusia, ahora Rusia lo mismo, provocó todo sí, eso. sí, sí, porque Rusia violó el derecho internacional, así como lo han violado otros países al momento de sentir que sus intereses están amenazados, porque Pero y Ming, las potencias funcionan así. ¿cómo se llama? Los acuerdos de Minsk. Sí, pero que los acuerdos, ustedes saben que todo acuerdo para que se cumpla necesita interés político. Entonces, lo que tenemos que ver esto es desde la perspectiva de la geopolítica. Aquí son los imperios que se están peleando y el más pequeño, que es el que se está utilizando, lamentablemente, hay que utilizar el término de desgracia. Entonces, si utilizamos el término de desgracia, son pueblos desgraciados que están a merced de los intereses de las grandes potencias. Entonces, eso es lo que sucede. La guerra allí, bueno, se va a resolver porque todas las guerras tarde o temprano tienen que resolverse sentándose en una mesa de negociaciones. Ahora mismo Estados Unidos no puede darle dinero a Ucrania y Ucrania depende del dinero de Estados Unidos porque hay problema entre demócratas y republicanos que dicen yo te doy dinero para Ucrania si tú me apruebas la ley antimigratoria. Oh, Es así. Entonces el mundo funciona así, oh, lamentablemente. oh. Finalmente, porque son demasiadas cosas que podemos hablar. Habla un poquito a mi gente, a mis muchachos, que son los que me ven joven. Hablen un poco de Enriquillo, que a mí me llamó demasiado atención. Bueno, Demasiado. Enriquillo es una figura importante, más importante de lo que muchos imaginamos, porque los que estamos en el ámbito de las relaciones internacionales, Enriquillo no solamente lleva el debido proceso jurídico, como si fuese un abogado, Enriquillo. Enriquillo, sí, o Guarocuya, que será su nombre taíno, Guarocuya. Ok. Enriquillo es el nombre en español, que es incluso educado por Fray Bartolomé de las Casas. Enriquillo es el esposo de Mencía, la hija de Higuemota. E Higuemota es la hija de Caonabo y de Anacaona. Ok, ya. Entonces, Enriquillo no solamente lleva el debido proceso, cuando Valenzuela parece que eh, tuvo un mal comportamiento con Mencía. Entonces se subleva y obliga a que tengan que enviar desde Madrid a Barrio Nuevo para que discuta con él y cuando discute con él llegan a un acuerdo y ese acuerdo es el primer tratado de las relaciones Pero internacionales usted está hablando de la de modernidad. Enriquillo, ¿por qué hizo Enriquillo, eso? pero firmado por Enriquillo, no solamente está confirmado, hablaba taíno, por supuesto, pero también hablaba español, sabía leer, sabía escribir. Pero González Ochoa, que es un profesor experto en América Latina, para mi sorpresa, estudiando en España, me encuentro que dice, él habla de toda América, pero dice que en la española había un cacique o un indígena llamado Enriquillo, que fue educado también por el padre Bartolomé de las Casas, que no solamente hablaba español y taíno, sino que las crónicas indican que hablaba algo de alemán y algo de inglés. ¿Pero cómo va a ser? Eso dice el historiador español. Yo solamente me he limitado a repetir lo que dicen desde España. Pero sí hay que reconocer que Enriquillo obtiene el título de don. Don quiere decir de orden noble. Pues yo nunca he visto eso en ningún libro Bueno, del país. hay muchas cosas que no se reconocen. Y es, por ejemplo, que desde aquí, en 1526, es donde se crea en Estados Unidos, en la bahía de Chesapeake, San Miguel de Guadalupe, con el alcalde mayor de La Vega, Lucas Vázquez de Ayllón. Nunca más. Que Estados Unidos, la Florida, se descubre el domingo 27 de marzo de 1512, saliendo desde aquí, desde Boca de Yuma en Higüey, que ahí está la casa de Ponce de León, que es el que descubre la Florida. Esas son cosas que no se dicen. Que la primera mujer gobernante de América fue María de Toledo, que no es simplemente la calle que está ahí en Villa Consuelo. Y María de Toledo gobernó como virreina por 8 años, además de que era un excelente gerente, manejaba el primer ingenio que había aquí, que estuvo en las zonas de lo que hoy es el aeropuerto de Ligüero.
Tampoco se dice a nivel internacional que la primera mestiza de América fue la hija de Higuemota y de Hernando de Guevara, que es Mencía, la esposa de Enriquillo. Eso se lo adjudican en otras zonas del mundo. Tampoco se dice que desde aquí salió el que descubrió el Océano Pacífico, que fue Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa. Tampoco se dice que desde aquí salió el que era el notario público de Azua en 1508, que era nada más y nada menos que Hernán Cortés, que Pizarro también vivió aquí, que era un guía de caminos en la isla. Es decir, hay muchas cosas de esta isla aquí que nos corresponde a nosotros, los dominicanos, que todavía no se han dado a conocer. Por ejemplo, el primer africano que vino a América vivía en Higüey, en San Rafael del Yuma. José Luis Sáenz me dijo eso a mí un día. Juan Garrido, Okay. que luego se va con Gonzalo Sánchez de León, el hijo de Juan Ponce de León, con Cortés a México. Y es el que lleva el trigo que hoy todavía se produce en Estados Unidos. Desde aquí salió Desde todo aquí salió todo eso. Es decir, la primera profesora que se va a tierra firme, Catalina de Bustamante, vino aquí con María de Toledo, que luego se va a México. Y Guaricha de un Ah, poquito de bueno, eso. y aquí fue que vino con Alonso de Ojeda, una novia, digo, fue una indígena que él se llevó a España, una jovencita que se enamora de él y él le pone por nombre Isabel, e Isabel, llamada Guaricha, vino con él aquí. Alonso de Ojeda, que es el que descubre Venezuela, luego decide ser monje. Guaricha con los muchachos sola, lo que se conformaba era con ir al monasterio de San Francisco por más de 5 años ininterrumpidos, porque su esposo, que no había sido buena persona, había decidido expiar sus pecados siendo monje. Y ella todos los días iba a visitarlo. Y cuando le dijeron que se murió, a los pocos días, donde está el monasterio de San Francisco, donde la gente va a bailar los domingos, ahí con los amigos de Bonje. Entonces, siempre los venezolanos, que hay una ciudad que se llama Ciudad Ojeda, en nombre de él, pidieron los restos de él. Se lo pidieron a Lilis, se lo pidieron a Trujillo, le dijeron que no, pero aprovechando la revolución del 65, un sacerdote español radicado en Venezuela se los robó. Y luego en 1982 se lo llevaron a Venezuela y en la ciudad de Ojeda, hoy, lo pueden buscar en internet, hay un monumento del Caballero de la Virgen, del cual Vicente Blasco Ibáñez escribió un libro titulado El Caballero de la Virgen, que el primer capítulo se lo dedican a Flor de Oro. ¿Y saben quién era Flor de Oro? Anacaona. Entonces, ese Alonso de Ojeda se le ve la imagen en la estatua que le hacen en ese monumento y a Guaricha desconsolada, llorando. Murió después. Ella murió a los pocos días. Esa es una historia que no se cuenta. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que si se habla de la modernidad es aquí que comienza. Aquí todo. Aquí, todo. El epicentro de todo. El epicentro, porque aquí fue donde se inició todo. Desde aquí, es más, Venezuela jurídicamente perteneció a la Hispaniola mientras estuvieron los españoles aquí. ¿Pero como tierra o como religión? Es que la Real Audiencia estaba aquí, tanto en el Virreinato de Lima como en el Virreinato de la Nueva España en México. La jurisprudencia era la que se hacía aquí en Santo Domingo, porque el primer tribunal estaba aquí, el primer hospital de América estaba aquí. Hasta sufragáneo era de España, de Valencia, ¿no era? ¿Perdón? Que éramos sufragáneos de Valencia, me parece que era. A nivel religioso. Las diócesis, o sea, Santo Domingo pertenecía... No, pero es que la principal estaba aquí. De hecho, el que dirige a los dominicos aquí, Fray Pedro de Córdoba, que es el que encarga a Montesinos que lea el Sermón de Adviento, que siempre digo es el discurso más importante del cristianismo después del Sermón de las Montañas, porque ese es el que permite los derechos humanos, o toda la discusión que se da luego en Salamanca con el derecho de gentes, luego muere en Venezuela predicando. Pero todo eso comenzó desde aquí. Wow. Entonces, tenemos que reconocer
todos esos referentes históricos que hacen de este país un lugar especial. Un mensaje final para los jóvenes sobre la historia y qué debemos hacer y la importancia, mejor dicho, No, de la zona colonial. es importante tener identidad. Y la historia, que se habla de la historia como el estudio del pasado, pero es el estudio del pasado para entender por qué estamos hoy aquí. Y si sabemos por qué estamos hoy aquí, podemos tomar mejores decisiones de cara al futuro. Es decir, que la historia no es simplemente el pasado, la historia es también lo que nos puede ayudar en el futuro. Y que sobre todas las cosas, la historia nos muestra que ningún ser humano ha salido vivo de esta tierra. Y que los seres humanos sufrimos altas y bajas y que necesitamos tener ideales. Debemos tener algo que le dé sentido a nuestra existencia más allá de nuestro ego. Porque eso es lo que nos permite trascender en nuestra propia existencia y ser mejores que nosotros mismos. Eso es fundamental. Así mismo es. Por eso es que tenemos que superarnos, no por tener un título simplemente, que no está mal, no por mejorar económicamente, sino también para nosotros no autoengañarnos, porque nadie nos conoce más que nosotros mismos. Entonces tenemos que ser mejores que nosotros mismos. Y como cada uno de nosotros tiene una naturaleza, tenemos un talento, sacarle provecho a ese talento que Dios, o si ustedes no creen en Dios, la naturaleza nos dio. Y entonces la sabiduría nos indica que si a usted se le da naturalmente mejor una profesión o un oficio, dedíquese a eso. Y que por más que sea, usted no tiene que estar pendiente al otro, tiene que estar pendiente a sí mismo, porque para vivir tiene que dejar vivir a los demás. Y uno de los grandes problemas que lleva a la violencia en esta humanidad es que mucha gente, ustedes los ven o los ven, que siempre están criticando, pero no es por moral, sino porque en el fondo tienen envidia. Bueno, profesor, para mí es un gran placer por su humildad, por aceptar vía a su hija, Carolyn, que la quiero muchísimo, que tuvimos unos debates increíbles allá en el colegio. Y a ustedes, busquen por YouTube y al profesor Iván Gastón, que es una delicia hablar con usted, profesor. Oí.gatón en Instagram, que siempre publicamos donde vamos a tener conferencias. Okay. Y .gatón también en Instagram. Pueden. Lo voy a seguir y a mucha gente mía le voy a decir que lo siga. Muchísimas gracias, profesor. Y nada, que le vaya bien. Y esto va a ser un boom en un pequeño círculo. Nos agradecido y un placer. Un placer haber estado con usted. Muchas gracias.